príncipe tirano. En una sociedad cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control que ya no mira al cielo. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente de este mundo cruel que te lleva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Nuevamente estamos en el aire compartiendo esta bendición del día de hoy, en el día de la fecha 12 de marzo de este año 2026. Gracias le damos al Señor por este día precioso que Dios nos preparó con 25 grados de temperatura y estamos para bendecir tu vida, para que en este programa que se llama Volver a Empezar, es un programa para poder bendecir tu vida, tú que estás en este momento recepcionando, quien te habla, el pastor capellán Miguel Sosa, junto a este grupo que en este día te vamos a estar saludando. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días, muy acá, contento, feliz de poder compartir otro día con los hermanos, el pastor, para poder transmitir a ustedes la bendición que Dios nos da cada día. Por eso te venimos aquí a alentarte, animarte a que los escuches y sobre todas las cosas que lo busques a Dios para que pueda guiarte en esta hermosa vida que Él creó. Bendiciones a todos, saludamos a todos los oyentes, a los que nos escuchan siempre y a los que por ahí nos están sintonizando por primera vez. Hermoso día, hermoso mediodía nos regaló el Señor hoy, así que a disfrutar el programa y esperemos que sea de bendición para muchas personas. Bueno, gracias le damos al Señor por todas las cosas, ¿no? Fundamentalmente queremos saludar a todos que nos están sintonizando de distintos puntos de acá del cono, digamos, estamos en la zona de Claypole, pero bueno, estamos juntamente compartiendo con otros de diferentes, algunos quizás en este momento, quizás tú que estás pusiste en este punto del dial y bueno, nos estás escuchando, pero otros quizás nos pueden estar viendo en el Facebook en otro momento, quizás a la noche, a la tarde, pero queremos bendecirte con este programa que nosotros les hemos llamado Volver a Empezar, que pertenece al Ministerio Peña de Ore, pero estamos todos sumados los que estamos en esta mesa, somos capellanes de Unidos en Acción, estamos trabajando en diferentes frentes, diferentes lugares, estamos en los hospitales, en las cárceles, en lo que atañe a nosotros, pero hay un abanico de trabajo que se está realizando en diferentes lugares. Por eso aquellos que quizás hoy pueda haber una persona que está escuchándonos y pertenezcan y quieren trabajar en el voluntariado, quieren trabajar en diferentes formas. Nosotros capacitamos en la gente en desastres, también estamos trabajando en diferentes lugares donde podemos estar allí, tanto en la universidad, en la parte empresarial, en la parte, digamos, de uniformado, le decimos a los que están en las fuerzas. Y bueno, trabajamos de esta manera, fundamentalmente, como siempre decimos, trabajamos fuera de lo que es dentro de un recinto, de un auditorio que es la iglesia. La iglesia somos nosotros, por supuesto, pero a veces nosotros tenemos el fin y el propósito de llevar el mensaje a esas personas, ¿no? Personas que están en la calle, personas que están recluidos, personas que están en una cama enfermo. Bueno, es una parte fundamental que Dios nos ha puesto en nuestras vidas para poder bendecir a esas personas. Y aquellos que quizás le pueda interesar, ¿no? Pueda que quizás nosotros siempre estamos nombrando la capellanía. Se está haciendo la inscripción de aquellos aspirantes que quieran realmente o quizás conocer o quizás recibir información. Nosotros nos ponemos a disposición para que podamos estar comunicándote. Si te quieres comunicar, quizás yo te voy a dar un teléfono, el mío es el 11 71 63 0796. Del tuyo, María Esther. 11 32 94 51 90. ¿Y Raúl? Sí, el mío es 11 59
637456. Bueno, esos son los teléfonos que quizás que puedas comunicarte. Te vamos a dar cierta información. En el mes de marzo y abril se va a estar inscribiendo. Y luego ya para mayo se va a estar ya dando la capacitación, donde vamos a estar trabajando, donde se va a estar dando las diferentes formas que se van a estar, y vamos a estar anunciando los días, los lugares que se van a capacitar. Bueno, gracias le damos al Señor. Bueno, tenemos grupos de intercesión, los días miércoles estamos orando, algunos están en diferentes horarios. También si tú tienes alguna petición, nosotros el grupo estamos intercediendo de todos los puntos de acá, del Gran Buenos Aires. Hay gente que está orando, pidiendo, y es fundamental, quizás te puedas estar comunicando si tú tienes una petición. Bueno, queremos saludar también a la gente que está allá en el Hospital Doña Tibia, que hoy por hoy quizás está, ya no está la capellana Marisa Labaté, pero bueno, están algunos que otros están visitando, y oremos al Señor porque hay ciertas trabas que están poniendo los ejecutivos, de los directores, pero yo sé que para Dios, cuando dice la Biblia que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar, y esto creemos y declaramos sobre estas cosas para que realmente la mano de Dios esté obrando y bendiciendo. Gracias le damos al Señor. También podemos estar compartiendo, hay otros grupos que están trabajando en ese lugar, y es una bendición de que nosotros podamos realizar. Saludamos al Consejo Pastoral de Solano, que está haciendo también un grupo de campaña. Han hecho acá en Falucho y Venteveo. Este fin de semana han llevado a cabo en el predio ferial de Solano, donde empieza la feria. Ahí también han podido realizar, bendecimos la vida de los pastores Zavala, también del pastor Roldán y todos aquellos que están compuestos de este consejo pastoral. Bueno, también es bueno saber de que estamos aquí juntamente con nosotros y bendecimos el día, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo muy especial, que si bien ya lleva más de 12 días en el mundo que está expectante de las cosas que están aconteciendo, ¿no? En esta guerra que se ha suscitado, que sabemos que no son realmente cosas que muchas veces ponen la religión, ponen diferente lo político, pero sabemos que todo todo va a un objetivo, y es lo económico. Cada uno quiere sumar y quiere monopolizar todo esto, y bueno, algo de esto lo vamos a estar comentando, porque en este tiempo sabemos que Dios tiene propósito, ¿no? Y lo que todo acontece, dice que dentro de su soberanía, Dios tiene algo realmente preparado, o para advertir a su pueblo, o para advertir a la gente que todavía hay una esperanza de vida. ¿Qué tal? Amén. Sí, podamos estar compartiendo. Qué bueno que en este día nosotros sabemos que para nosotros, hoy nosotros vamos a traer un tema que sería como el despertar que espiritual la iglesia pueda tener, ¿no? Porque quizás cada uno estaba abocado, me imagino, en el crecimiento de la iglesia, otros se estaba capacitando para ser un mejor líder, para cumplir un rol, pero de repente suscita esto lo que suscita la guerra, que si bien cuando hay una guerra tiene repercusiones mundiales, ¿no? Más en este pueblo que se está tanto involucrado, Israel, Estados Unidos y este pueblo iraní, que es el Medio Oriente, donde tiene una repercusión y donde tiene algo realmente que ellos son personas religiosas, y a raíz del religiosismo puedes a veces llevar a cabo cosas que de repente nosotros no le entendemos, como que estamos de esta punta, ¿no? A veces, por eso qué bueno que podamos compartir en esta mesa lo que por nosotros, nuestro punto de vista. Cada uno tendrá su punto de vista, ¿no? Y por eso podemos estar compartiendo. ¿A vos qué te parece, María Esther? Y sí, sabemos de que esto mueve a todo el mundo por una cuestión no solamente de que se da en Oriente, sino que las alianzas que se fueron formando, cada uno de esos países que se fueron sumando a apoyar, algunos a Israel y otros a Irán, son algunas potencias, son países europeos, de Norteamérica también, lo tenemos Estados Unidos. Entonces es como que vas viendo
cómo se va armando el cronograma de los intereses, como vos mencionabas, de cada uno de esos países. Claro. Y veo muchas similitudes en ese armado con lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque vas viendo cómo se van formando los que estaban en contra de Estados Unidos, se fueron con Irán, Sí. y obviamente los que estaban a favor de Estados Unidos se unieron a Israel, que saben que bueno, el que viene apoyándolos es Estados Unidos. Así que ahí vas viendo cómo al mismo tiempo se replica, o sea que no quedó saldado con la Segunda Guerra Mundial la situación de hegemonía en el planeta, así expectantes de ver el apoyo que va dando cada uno de esos países. Y bueno, lo último que me enteré es que bombardearon una base militar a Irán, que fue la que hace 4 o 5 días había mencionado que Irán no quería que le bombardeen, que si lo hacían pensaba atacar a cada embajada de cada país, así que bueno, hay que ver ahora la respuesta. Claro. Esa fue la primera amenaza, ahora en el día de hoy hoy en la madrugada fue el ataque, así que bueno, hay que ver qué medidas toma Irán al respecto y bueno, cómo quedamos todos. También hay que tener en cuenta de que normalmente en las guerras Argentina se maneja siempre como neutral. Este caso es totalmente distinto, nuestro presidente abiertamente se proclamó en favor de Israel, así que podríamos decir también que estamos tomando partido, si bien no enviamos tropas, ni armas, ni nada por el estilo, pero tenemos una postura limitada, o sea, ya sabemos en qué lugar estamos. Claro, más que sería como un simpatizante, ¿no? Pero lo que yo a veces estoy viendo, hay organizaciones que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, como es la ONU, como fue después surgió la OTAN, después los derechos internacionales se han quedado vulnerados todos esos tipos, porque no existe, porque todas esas organizaciones que se supone que tendrían que ellos tener para poder mantener la paz, han sido pasadas por encima, donde precisamente el presidente de Estados Unidos no le da ni la hora, ni aún él ni en el Congreso, ¿no? Porque Estados Unidos para ir a una guerra tiene que tener la aprobación total del Congreso, y esto él directamente no omitió nada, por eso que el Congreso está un poco en contra de todas estas medidas. Hasta ahora Estados Unidos no le han tocado, pero si llegaran a tocar, o ya sea lo económico o vidas de ellos, aún en este momento hay un cierto malestar por razones obvias de que tienen que mandar a los hijos a la guerra. En una guerra donde ellos no están, es como que fueron invitados y de repente se encontraron que eran los protagonistas, ¿no? Entonces, ese sentido, yo pienso que el pueblo, la nación, estamos hablando de Estados Unidos, está en un momento dado que está ahí, pero el interés de ellos es sacar todo lo que se pueda, como piratas teníamos antes en otros siglos pasados, en ese sentido. Y la otra postura de Israel también, nosotros somos cristianos, creemos desde que la Biblia nos habla desde Abraham, Dios eligió a Abraham y de ahí constituyó a un pueblo, después vino Jacob, constituyó 12 tribus y después fue formando así hasta que llega hasta cuando se Roboam, o sea el hijo de Salomón, dispersa y quedan directamente 10 para un lado y 2 para el otro, y donde Dios toma más que nada al pueblo de Judá, judíos, de allí que sale la palabra judío. Ahora este gobierno de Israel de 1948 para acá toma una postura de establecer lo que es un gobierno de Israel, ¿no? Pero viéndolo nosotros, nosotros vemos, la pregunta sería, ¿este es el pueblo que Dios nos habla en la palabra referente que es el pueblo de Dios? No. Porque lógico y normal que ellos están cometiendo tantas cosas, y el pueblo de Dios, nosotros, como dice, que fuimos gentiles y fuimos injertados realmente en la raíz que es Cristo, realmente nosotros realmente por misericordia de Dios, porque ese pueblo mismo
llamado Israel, ellos se oponen a Cristo, se oponen a todo, aún al judaísmo, porque ellos tienen su otra postura, ¿no? Está ahora hay internas en el gobierno de Israel donde están los judíos ortodoxos, que ellos sí son religiosos y ellos guardan la ley que están establecida de la Torah, y después todo lo que es conforme a las leyes establecidas por Dios, pero ahora ellos nunca se metieron en guerra, ahora lo llevan así a la fuerza, lo quieren porque el ejército de Israel necesita tener refuerzo en las tropas para ir a la guerra, ¿no? Y hay una interna realmente ahí, pero por eso que nosotros tenemos que pedir luz y sabiduría para que en este tiempo, ¿no? El otro día veía como estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a 50 pastores rodeándolo y orándoles, ¿no? Para que él siga haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Y qué está haciendo? La verdad que yo pienso que no está en el propósito de Dios de ir y matar gente, de llevar muchas cosas que eso realmente en algún momento, como nación, como pueblo, como persona, vamos a tener que rendir cuenta ante Dios, ¿no? Amén, sí. Pero bueno, también no conocemos cómo se va a desenvolver. O sea, nosotros tenemos la profecía de qué es lo que iba a pasar, pero no sabemos en qué contexto ni de cómo se iba a dar, ¿viste? Por ahí podemos decir que sabemos que hay intereses económicos detrás, Claro. pero por ahí era esto lo que yo ya había visto. Sí, Entonces, sí. al no saber, yo creo que nuestra oración siempre tiene que estar fundada en pedirle sabiduría a Dios, pedirle luz y que Él tome el control. Amén, amén. Porque como desconocemos, no sabemos, así que no podemos hablar porque no sabemos, pero bueno, todo está en la mesa. Sí, todo está ahí, yo sé que... Y Dios está en todo el asunto, ¿no? Dios sabe cómo realmente... Y por eso que siempre, ahora más que nunca, creo que la Iglesia de Cristo tiene que pedir mucha sabiduría, ¿no? Porque saber y poner todo ahí y saber qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿no? Amén, sí. Esto es Hay cosas que al mismo tiempo como fueron ya reveladas y profetizadas, por ahí hasta se agarran de eso como fundamento para usarlo. Sí. Y no es que esté movido porque llegó el momento, llegó la hora, sino que simplemente es una excusa como para tener apoyo político, religioso. Pero bueno, lo mismo debe pasar con las personas que viven en Israel y que por ahí no están a favor de la violencia o de la guerra, que es obvio que cuando tu país entra en conflicto, en algún momento vas a tener que involucrarte. Así que nada, seguir orando en favor de las vidas, que se pierdan la menor cantidad de vidas humanas posibles y que Dios esté en control, esté en control de eso. Bien, vamos a un tema musical. Aquí estamos compartiendo y después seguimos en este día compartiendo la bendición de Dios. Amén. Ponerme en su camino, aunque el enemigo se venga. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí.
cuando mi enemigo me quiera destruir. No me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano, camina conmigo. Nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo, camina conmigo. Vivo en un mundo gobernado. Sí, seguimos compartiendo en este día, en este programa que nosotros llamamos Volver a Empezar. Juntos compartimos en este día. Queremos saludar también que nos están viendo Marta, mi cuñada, que Dios te bendiga. Estamos viendo a otros hermanos que están expectantes mirando. Y agradecemos a Dios porque cada uno de nosotros estamos abordando un tema que hoy nosotros queremos. Ahora lo que nosotros queríamos compartirte en este día es que nosotros, cuando hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo que a veces nosotros le dedicamos para Dios, pero fundamentalmente muchas veces nosotros decimos, el tiempo se nos pasa tan rápido, ¿no? Pero a veces hoy me gustaría tocar un tema que se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 4, cuando en un momento dado quizás no fue a la magnitud que hoy estamos viviendo, ¿no? Estas guerras, pero el pueblo de Israel en aquel tiempo, el pueblo estaba siempre expectante cuando ellos le daban la espalda a Dios. Siempre cuando ellos tenían un juez, tenían alguien, un líder, donde los llevaban y hacían la voluntad de Dios. Es como que Dios lo tenía a los enemigos ahí, pero en determinado momento el pueblo se rebelaba, y entonces cuando ahí parecía que Dios les sacaba la protección y venían los enemigos y hacían estragos. Y el pasaje de Jueces capítulo 4 nos habla de una mujer, justamente el domingo fue el día de la mujer, ¿no? También queremos bendecir a todas las que están quizás viendo y compartamos. Pero esta mujer dice que era una profeta llamada Débora. Era una mujer que dice que ella venía y ella dice que tenía un espíritu realmente, que ella se sentaba y hacía todos los juicios que Israel tenía sus problemas, porque un juez cumplía esa función, ¿no? Y dice que en aquel momento, dice que ella vino al pueblo y el pueblo estaba en ese momento pasando por esa situación. Y lo va a ver, dice, a uno de los generales que estaba en aquel pueblo. Y da la casualidad que ese general, ¿no? Ese general se llamaba Barak. Y el nombre Barak significa relámpago o luz. Usted sabe, cuando hay una tormenta y hace un relámpago es que hay una luz que es instantánea, pero es una luz. Y se supone que
el nombre que tenía él, la función que tenía él, era de poder realmente preparar el ejército cuando venían, ¿no? Pero dice que este hombre, dice que tenía nombre de luz, pero dice que se encontraba apagado. Y no solamente apagado, sino que tenía miedo este hombre. Dice, ¿por qué? Se venía un ejército del ejército de Jabín, que según la historia dice que tenía como cerca de 900 o 1000 carros, eso que en ese tiempo se hacían carros de guerra, y como 100.000 tenía su ejército. Entonces esta profeta le dice que él vaya y prepare del ejército, un ejército para enfrentar a lo que él venía. Y dice que él pudo en ese momento juntar solamente 10.000, pero 10.000 contra 10.000, contra 100.000, ¿qué podía hacer, no? Pero eso muchas veces Dios nos habla y nos prepara para el mañana, para el presente que nosotros vivimos. Pero a veces nosotros estamos como en un letargo espiritual, que es a veces como que estamos medio dormidos. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos despertarnos, ¿no? Por eso que yo decía, Rebeca era una persona que vino a ser como el despertador espiritual de Israel. Y dice que cuando en aquel momento, dice que cuando ella estaba profetizando y estaba en dos lugares clave que la Biblia nos habla. Un lugar se llamaba Rama y la otra se llamaba Betel. Rama significaba estar en lo alto y Betel, estar en la casa de Dios. Dos cosas fundamentales que a veces nosotros como cristianos tenemos que tener esa posibilidad de estar en un lugar posicionado, alto, y muchas veces al estar en la altura es como que cuando estamos en comunión, cuando estamos con Dios, y lo que es Betel, estar en la casa de Dios. Y dice que ella estaba en esos dos lugares. Ahora la pregunta quizás que aquel que me está escuchando, ¿dónde estás? Puede ser que estás ahí en una situación, pero dice que el objetivo en aquel momento era que ella cuando vino, dice que encontró al general Barak que estaba con miedo en aquel momento, y en aquel momento Rebeca le dijo, vamos a tener que ir a la guerra, porque Dios es aquel que nos va a respaldar. A veces nosotros nos acontece que tenemos problemas, dificultades, y muchas veces tenemos miedo, a veces estamos con ese temor, estamos acobardados, pero muchas veces cosas para lograr, para alcanzar. Pero así como Dios le habló a Barak a través de Débora, así también nos habla el Espíritu de Dios, o Dios nos habla que nosotros en Él podemos tener victoria. Por eso que en aquel tiempo Barak dice que tenía todo, pero tenía miedo. Puede que quizás en este día tú estés toda la posibilidad, hasta aún te puedes estar congregando, estar en un lugar, estás creyendo y confiando, pero a veces tienes ese temor, ¿no? Ese temor que solo Dios te puede realmente revertir tu situación, para que ese miedo no te apague, porque muchas veces el miedo te paraliza, el miedo te inmoviliza. El miedo cuando viene a veces las cosas es algo que muchas veces, esto es lo que en este tiempo nosotros, Débora vino ¿para qué? Para activarlo. Y Dios cuando viene a nuestras vidas, o el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, es para que nosotros nos activemos. Hay cosas que nosotros hoy en la Iglesia de Cristo hablamos justamente sobre esta mesa, que hablamos con referencia a que todo esto acontecer, como dice la palabra que estamos escuchando. Argentina no es, si bien está simpatizando con ciertos grupos bélicos, pero no estamos teniendo la guerra aquí en Argentina. Pero es como Jesús dijo, van a escuchar rumores de guerra y van a haber guerras. Pero cuando Él dijo, cuando todas estas cosas acontezcan, ustedes pónganse de pie y tengan la certeza de que realmente la redención suya está cerca. Esto es lo que en este tiempo nosotros tenemos la confianza que la palabra tiene que activarnos. Hoy nosotros estamos dando una palabra relacionada a los temas que estamos viendo, aconteciendo. Por eso que Barak le dijo una cosa a Débora. Le dijo, mira, si tú vas conmigo yo voy a la guerra. Imagínese el general que le pida a una mujer que la acompañe. ¿Y qué le dijo esta mujer? Débora le dijo, mira, yo te voy a acompañar.
Pero te voy a decir que la victoria, la gloria de esta victoria no va a ser tuya. No va a ser, dice en este momento, esta gloria y victoria va a ser a través de la mano de una mujer. Y todos conocemos la historia. La historia realmente, él quería que la mejor compañía era la presencia de Débora. Y la mejor compañía nuestra es el Espíritu Santo de Dios. Es la que siempre está ahí cuando nosotros estamos bajoneados, cuando estamos ahí quizás doloridos, cuando estamos apenados. Todas estas cosas a veces, ¿quién viene hacia nosotros? Quizás nosotros podemos recurrir a un amigo, a una persona donde me puede aconsejar, a un pastor me puede orar. Pero lo más bueno es la presencia de Dios, que realmente cuando estamos allí pasando por muchas cosas, dice la Biblia que Jesús una vez, los discípulos estaban allí y dice que en aquel momento le dio una enseñanza. Dice, cuando ustedes busquen, dice, entren a sus recámaras, que podía ser un dormitorio, un lugar donde ya están, y dice, allí búsquelo en secreto, porque ustedes cuando lo buscan en secreta, Dios lo va a recompensar en público. Por eso que en este día Dios nos ayude para que nosotros podamos confiar, podamos estar confiando y viendo la mano poderosa de nuestro Dios. Gracias le damos por toda la gracia y el amor que Dios tiene para con nuestras vidas, que Dios tiene en este tiempo para que nosotros podamos estar compartiendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Seguimos con un tema musical y luego seguimos en este tema. Las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Como el barro, como en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Yo sé que tu palabra me ha hecho libre, Señor, me ha hecho libre. Tú cambiaste mi vida hecha pedazos y de tu amor me ha llenado el corazón. Como el barro, como en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Como el barro, como en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Vivo en un mundo gobernado. Continuamos con Volver a Empezar aquí
en esta mañana hermosa junto al pastor y a la hermana. Venimos a animarte porque esto que está aconteciendo mundialmente, obviamente que los afecta a todos, consciente o inconscientemente, ¿no? Quería compartir, Filipenses dice, pensad siempre en la verdad, en lo justo y en lo puro. Como las Escrituras siempre los ayudan, los guía para que cada día vivamos mejor. Porque la ciencia dice que si nosotros seguimos con los pensamientos, que no son estos pensamientos tóxicos, viene a ser de preocupación, de miedo, activan redes neuronales, que la cortisol, que muchos la conocen, que es un enemigo de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el cerebro necesita un descanso, un ayuno, que filtre, que pares un poquito, porque si no eso lo lleva a la estrés, a la enfermedad. Aquí el pastor comentaba a Barak, que le presentó el miedo, tenía miedo. Justamente el miedo es porque no tenemos claridad, porque no tenemos al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Porque cuando nosotros tenemos a Él, esto supera todo, toda adversidad, miedo, inseguridad, emociones, lo que sea, se supera, porque el Señor es más grande. El Señor dice, yo estaré contigo siempre. Y eso, si tenemos conciencia de esto, si tenemos presente, si vivimos con Él, eso es más fuerte que cualquier pensamiento negativo o tóxico. Por eso, acá la ciencia dice que autopagía, dice que se llama la palabra que dice que limpia el cerebro. Esto dice porque ellos dicen que tenemos que limpiar nuestro cerebro. Tenemos que hacer como hacemos un ayuno, ¿no? También el cerebro necesita un descanso para que no sigan esos pensamientos. Porque si queremos vivir con el pensamiento libre, para esto, por ejemplo, me acordaba mucho de esto, lo que decía el pastor que le pasó a Barak. Él tuvo miedo porque no tuvo claridad, entonces tuvo que pedir ayuda. Obviamente que también el Señor nos creó para que nosotros seamos conscientes que tenemos valores, talentos, un montón de propiedades que nos dio el Señor, pero también sabe que Él nos dio la necesidad del otro para poder compartir, para que nosotros no nos jactemos de que nosotros podemos, somos y todo esto. Por eso, bueno, esto quería compartir, que dice que nosotros tenemos que tomar unos minutos, ser conscientes y parar cuando vienen esos pensamientos, cambiarlos por uno verdadero, que es la Biblia. Nosotros siempre te traemos la Biblia, en la Biblia está todo, ¿no? Y si no, pedir ayuda a un pastor, a un líder, a un hermano que te pueda ayudar para que oremos y meditemos sobre ese tema, para que puedas salir de ese pensamiento, porque si queremos tener pensamientos claros como este que le faltó a Barak, y más en esta situación, cualquier problema económico, familiar, de salud, el que sea, tenemos que tener claro que el Señor está con nosotros siempre, va a permanecer, y con Él todo lo vamos a poder pasar, transitar de otra manera mejor. Yo sinceramente le quiero dar gracias en este momento porque estoy siendo muy bendecido. En otro momento voy a contar las bendiciones que Él, ¿por qué es bendecido? Porque siento que Él está en mí. Hago cosas que yo no las haría, que antes, mejor dicho, no las haría, no las pensaría, no las sentiría. Entonces ahí estoy viendo el proceso. Y sin jactancia, por eso te digo, acá esto me pasa porque yo tengo claridad que Él está conmigo siempre. Estuvo, está y va a estar por siempre, para poder acompañarlos inclusive en este mundo tan difícil, en este momento tan especial. Bueno, yo lo que creo con respecto a esto, el tema del miedo lo podemos sufrir todos. Los hermanos que están en Cristo también, los que conocen a Dios, los que tienen la presencia del Espíritu Santo y conocen la verdad bíblica, también pueden tener miedo. De hecho, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron miedo. El tener miedo es parte de esta esencia humana que tenemos nosotros.
con la que tenemos que luchar. Claro. No quiere decir de que no vayamos a tener miedo. Quiere decir que cuando estamos pasando esa situación de miedo, tenemos que recordar la verdadera. Exacto. Entonces ahí tenemos que decir, bueno, a ver, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué va a hacer Él? Nosotros por ahí podemos estar en circunstancias en las que no sabemos cómo salir, cómo resolverlo, o tener miedo de no saber cómo actuar o cómo desenvolvernos, o qué es lo que va a pasar, porque vos decís, puedo tener miedo porque no sé cómo va a acontecer esto, en qué va a terminar, qué puede llegar a suceder y tengo miedo. Pero no está mal tener miedo. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿quién es el que todo lo puede? Cristo. Entonces, en Él reposo, a Él le pido. Entonces, no me quedo solo con el miedo, sino que pido en oración a Dios que Él maneje la situación. Que Él controle lo que yo no puedo controlar. Que Él controle mi cuerpo, que Él controle mi vida, que Él controle mi casa. Y así vas a poder descansar en paz. Es la única forma de tener paz y tranquilidad, es dejarlo en las manos de Él, confiar en Él con fe y sabiendo que no es con tus fuerzas, sino con las de Dios. Así que sabemos que miedo se puede tener. Amén. La vez pasada estábamos hablando de Esther, ¿te acuerdas que estábamos hablando Sí. de la oración? Y bueno, cuando vino su tío a decirle que ella tenía que hablar con el rey, tenía que intervenir y tenía que involucrarse, ella también tuvo miedo. Y él le dijo, si tú no actúas, otro lo hará, pero vos no vas a recibir bendición. Amén. Entonces tuvo que involucrarse. Claro. Y así como ese ejemplo hay un montón, pero Claro, bueno, como hace poquito habíamos estado hablando de Esther, lo comento, Sí, pero claro. es humano. Amén, Es amén. humano tener Amén, miedo. No amén. creo que sea exento porque vemos a muchos hermanos en Cristo que por ahí les pasa, a muchos pastores que les pasa. Amén. Y no es por ausencia de revelación ni por ausencia de comunión con Cristo, sino porque cuando uno está pasando pruebas, todas estas cosas aparecen. Amén, amén. Es un sentimiento porque Él nos hizo perfecto, completo y entero a nosotros. Y el miedo es para cuidarnos también. O sea que es bueno el miedo. El tema es cuando el enemigo usa el miedo para impedir que avancemos. Ahí es cuando nosotros necesitamos la claridad de la presencia de Él, ¿no? Porque es natural el miedo. Pero si lo hacemos a pesar del miedo, yo tengo miedo hoy de estar acá, porque no sé qué me va a decir el enemigo. Pero yo vengo confiado que el Señor está en mí y Él me está cuidando. Y ningún arma forjada podrá contra mí, todo lo puedo en Cristo. Entonces vengo confiado. Y entonces el miedo se dispara, se va. Claro, claro. Es buenísimo el miedo. Pero, Bueno, sí, sabemos que el miedo siempre nos hace ir para atrás, ¿no? Claro. Eso siempre estamos sabiendo. Pero nosotros a veces O a tenemos veces que... ser cautos también ayuda. Sí, sí, Claro. sí. Pero a veces Dios prueba, ¿no? En el proceso que Dios tiene con nosotros, de a veces que tengamos que hacer acto de fe, ¿no? Acto de fe, de repente nos ha pasado de repente que estemos con una necesidad económica y tengamos lo único y a veces decimos, si le damos a Dios, nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Pero Sí. son actos que a veces que nosotros lo hacemos con fe y de repente aún teniendo, ¿no? Pero Dios nos llevó a hacer ese acto y de repente todas esas cosas que a nosotros nos hacía falta de repente aparece sin darnos cuenta, pero es Dios, por eso que hay promesa de Dios realmente de victoria, que Dios, por eso que el que es valiente no es porque no tenga miedo. Es valiente porque pese al miedo va adelante, Se ¿no? enfrenta. Se Sí, enfrenta y eso es lo que nosotros tenemos que creerle ¿a quién? A Dios y a las promesas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Por eso que en este tiempo tengamos que Dios nos dé esa luz y esa revelación, ¿no? Que a veces no importa cuánto estoy, cómo estoy, realmente tengo que tomar y despertarme y tengo que levantarme de esa situación. Hoy no sé cuántas personas quizás nos están escuchando y están pasando por problemas, fuese familiares, enfermedades, falta de trabajo, falta de dinero, estamos casi a mitad de mes y muchas personas quizás en este tiempo, que cómo está el costo de vida y de repente al tener una familia y de repente dice,
ahora este sueldo, ahora antes me alcanzaba para tener todo el mes, ahora no me alcanza ni para 10 días. Y esta es una lucha permanente, ¿no? Que nosotros tenemos que clamar y pedir que Dios nos supla, nos provea, que Dios nos dé la valentía de tomar cosas que realmente no lo hacíamos y lo tenemos que hacer. De repente, por eso es importante que podamos estar. Barak decía que tenía miedo, pero le pidió que la acompañara Rebeca. Y entonces él fue y él tuvieron una gran victoria. Una gran bendición. Sí. A veces también es como que esas cosas que surgen con otro propósito. O sea, Dios lo tiene planeado con otro propósito. Sí, sí, sí. Y puede ser también que Sí. si alguna persona hoy está sintiendo miedo, es porque Dios tiene algún plan. Alguien va a ir en su ayuda y eso sí, va a ser sí, para sí, gloria sí. de Dios. Bueno, y sí, vamos a estar orando, ya nos quedan minutos. Vamos a orar por tu vida, vamos a aquellos que nos están escuchando, viendo. Quizás vamos a estar orando, pidiendo la bendición de Dios. No importa la situación que hoy te encuentres. Lo importante es que tomes las promesas de Dios. Y como siempre decimos, la Biblia dice a través de su palabra, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se vuelva atrás. Lo que Él prometió en su palabra, Él lo va a cumplir. Él quiere bendecirte, Él quiere mostrar su poder. Por eso que hay cosas que podamos decir imposible que realmente tú puedas hacer. Pero la palabra dice que lo que para Dios es imposible, para Dios es posible. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, querido Dios del cielo, te doy gracias. Porque en este día hemos estado en este tiempo. Yo no sé cuántas personas quizás están un poco adormecidas, Padre. Están pasando por situaciones donde no saben qué resolver y qué hacer, Señor. Pero que en este día, a través de esta palabra que hemos estado compartiendo en esta mesa, puede que en este tiempo algunos estén con temor de lo que puede suceder, acontecer en Argentina. Cómo está la situación económica, cómo está tu salud, tu matrimonio, tu pareja. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú pongas tu mano gloriosa sobre nuestras vidas y tú puedas hacer el milagro, ese milagro que solamente tú puedes hacer. Aquel tiempo que hemos leído esta palabra en Josué 4, decía que aquel tenía un gran ejército y era imposible con lo poco que tenía. Pero Dios está en el asunto, y cuando Dios está en el asunto podemos tener asegurado la victoria que nosotros podamos recibir. Por eso que en este día bendecimos tu vida y te damos gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, abrazos para todos. Y el próximo jueves, con la ayuda del Señor, nuevamente estaremos compartiendo aquí en este programa. Volver a empezar a partir de las 11 de la mañana. Dios te bendiga.